Buenas noches a todos y gracias por estar aquí presente con nosotros. Mi nombre es Mali Kentake y soy la creadora de el canal de YouTube educativo Ubuntu El Retorno y del podcast también Ubuntu El Retorno, donde lo pueden escuchar donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts. Yo quería compartir la posibilidad de que nosotros continuemos con nuestras propias historias. Las historias, como le dije al principio, de nuestros héroes, de nuestros ancestros que pelearon o que resistieron o que hicieron alguna contribución para la libertad, pero también lo invito a que podamos nosotros también continuar con nuestras propias historias. Nosotros mismos somos los únicos que podemos poner fin a la continuación de la historia del opresor o la historia de la persona opresora y continuar con nuestra historia y la historia de nuestros ancestros. Haciendo esto, esas historias no morirán y tanto nuestros ancestros como nosotros continuaremos. Es imprudente pedir algo a ustedes que hagan si yo misma no lo estoy haciendo. Y yo estoy continuando con mi historia. Y permítanme compartir parte de esa historia con ustedes. Esta noche he elegido precisamente el linaje de mi abuela paterna. Y elijo el linaje de mi abuela paterna porque, como hemos visto a través de toda esta historia, son muy pocas las mujeres que son recordadas. Y yo creo que también honrarlas a ellas, porque como vemos en Argentina, hubieron mujeres. En los Mau Mau hubieron mujeres. O sea que las mujeres siempre están presentes y van a estar presentes. Entonces, por eso la elegí a ellas. Vamos a seguir continuando contando esas historias que son historias liberadoras, que son historias justas y que son historias transformadoras. Entonces, aquí le voy a contar un poquito sobre mi abuela paterna, su nombre Lesbia del Villar Robles. Ella fue una educadora y entendía el poder de la educación. Ella se casó con Julián Nazario Suardí Enríquez, un destacado abogado y gobernador de La Vega y Bonao. Él también tiene su historia, es muy famosa, por cierto, pero ella, por eso también la elegí a ella, porque de él se cuenta más su historia que la historia de ella. Pero yo creo que siempre, como dice el lindo refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, de esa unión, de ese casamiento, tuvieron un solo hijo, que fue mi papá, Julián Nazario Suardí del Villar, quien se casó con Ligia Luisa Pavonesa Núñez, quien fue mi madre, una descendiente europea, por eso yo soy mulata, y mi papá, como lo ven ahí en esa foto donde tienen la flechita rosada ahí o rojita, ese es mi padre, quien fue exiliado en los años 60 temprano, luego que mataron a Trujillo, como dicen, al final de esa época, pues mi papá fue exiliado y fue un exiliado político y él pues nunca paró de seguir pues abogando por la libertad y por la justicia. Y una vez allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, él pues lideró un grupo de ellos, formaron el Frente de Dominicanos Unidos. Allá en Nueva York era una organización comunitaria dominicana en la diáspora. Y él fue el que eligieron para dirigir esa organización. Él además de liderar esa organización, también promovió el movimiento por los derechos civiles de los dominicanos en la ciudad de Nueva York y también un gobierno justo y libre de opresión en la República Dominicana. Desafortunadamente, yo diría, para mí en ese caso, murió allá en el exilio a los 47 años de edad. Quién sabe qué hubiese podido hacer más si su vida pues hubiese sido más larga, pero lo suficiente es decir que su historia continúa y continúa a través de mí. Entonces, su hermana menor, la hermana menor, una de las hermanas menores de mi abuela, es Belén del Villar Roble, quien se casó con Francisco Batista
y ambos también eran educadores y tuvieron uno de sus cuatro hijos que fue el doctor Guarocuya Batista del Villar. Guarocuya es un nombre bien particular acá porque fue un cacique taíno aquí en la isla y fue bien famoso también por su rebeldía y por su oposición a los colonizadores. Sin duda, él fue uno de los doctores más destacados acá en la República Dominicana y uno de los más destacados que ha producido acá el país. Un cardiólogo, ensayista e investigador, poeta, autor, nació en Bonao también, se graduó de medicina magna cum laude en la Universidad de Santo Domingo, estudió cardiología pediátrica y de adultos en Francia, porque también se ganó una beca para estudiar en Francia y luego también se ganó otra beca para estudiar en los Estados Unidos, donde allí ya estudió medicina interna y cardiología. Fue el responsable de crear las primeras ideas de trasplantes de corazón en el país por la disección de un corazón fetal de 103 días de nacido, entre otros. Fue coordinador también de la Unión Nacional de Derechos Humanos aquí en la República Dominicana. Y también lo quise mencionar a él porque vemos cómo no importa nuestra profesión, no importa a qué nos dediquemos, siempre y cuando mantengamos siempre lo que es esa humanidad de nosotros poder seguir defendiendo esa causa donde hacemos crecer y elevamos al ser humano. También lo menciono a él porque él presidió los comités de apoyo de El Salvador, lo que es el país hoy en día de El Salvador, y Nicaragua, cuando estos países estaban en guerra. Y lo menciono porque él también fue un mulato, o sea, afrodescendiente, más afrodescendiente que mulato, pues hoy en día, si no contamos estas historias de eso que ayudan en otros países, la gente no conoce y pues de ahí entonces salen otras cosas que no ayudan al crecimiento humano. ¿Por qué? Porque si hoy vemos hoy en día, precisamente en el país del Salvador tiene unos impuestos que cualquier africano que quiera viajar a el país del Salvador hoy en día tiene que pagar $1,200 para poder viajar, además de todos los gastos para poder entrar al país del Salvador. Yo digo que si el presidente hoy en día, Bukele, supiera que muchos afrodescendientes también pelearon, aunque no allá mismo en el país, también abogaron por la libertad de ese país. Si él supiera eso, pues no estuviera poniéndole esas sanciones a nuestros ancestros, a nuestros familiares africanos. Entonces ahí vemos otra importancia de por qué estas historias deben de ser contadas, deben de ser sostenidas para que aquellas personas que no tienen esos conocimientos, que quieran implementar otro modo de opresión, lo piensen otra vez y digan, no, pero espérate, si estas personas también son nuestros hermanos, estas personas también han ayudado a que nosotros podamos ser libres. Así que yo espero que esas historias que nosotros conocemos le demos también la importancia en ese sentido. Así que le doy las gracias por su presencia, por su paciencia escuchando estas historias. Le agradezco de que nosotros podamos continuar nosotros con historias justas, liberadoras y transformadoras. La de nosotros, la de nuestros ancestros, la de nuestro grupo en nuestra comunidad, la de nuestros países, donde quiera que nos encontremos, porque hoy le decimos países, pero en verdad somos todos uno, pero donde quiera que nos encontremos, podamos seguir contando esas historias para que no podamos desaparecer y podamos entonces crear y seguir creando esa humanidad y esos lugares que queremos con esas historias tan bonitas como la que hemos escuchado hoy en día, para nosotros poder seguir teniendo nuestras libertades y y lo que tenemos hoy en día.
Así que gracias y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues con gusto puedo contestársela o poder, si tienen algún comentario de alguna historia que ustedes también crean que podemos compartir, pues también. Gracias. El agradecimiento, Maali, porque sí que es verdad que es un ánimo a rescatar de cada lugar toda esa dignidad de personas que a través de su lucha, contando la etapa que vivieron cada uno, dignificaron la vida y que rescatas eso, que es importante el traer de cada lugar, que es verdad, ha dado esa espacialidad que a la vez que sucedía tanto en México como en Argentina, como en Dominicana, también sucedía en este lado del continente. Y quizás es también una llamada que hoy se están sucediendo esas mismas situaciones de pueblos que están reclamando la dignidad de su existencia, de su historia, y que necesitamos ponerle esta luz que tú has traído aquí con Ubuntu el Retorno. Agradecerte este campo y esta mirada tan hermosa que has traído. Gracias. Gracias, Tino, porque verdaderamente tú que estás por allá, por las Islas Canarias, que sabes que también ahí, ahí mismo en esas tierras, Sí, pues muchos de ellos también han sido desaparecidos, diríamos, que si ustedes no sostienen esas historias, pues desaparece y pues al desaparecer la historia de nosotros es reemplazada, porque no es que nos quedamos sin historia, hay historia. Lo que pasa es que esas historias se reemplazan por esas otras historias. Entonces eso es lo que queremos, que esas historias pues se mantengan y que sean, que sigan siendo transmitidas a través del tiempo. Gracias, Tino. sí, me gustaría también saber, aquí como dice, sí está toda esa profundidad de la cultura amasí, de un pueblo que todavía coexiste en todo el norte africano, lo que se llama la Tamaga, y que a la vez que nosotros seguimos profundizando sobre esa cultura, es también un llamado, como haces tú, a que cada pueblo profundice en sus raíces, que lo que nos hace es también buscar esa convergencia de las culturas del mundo, que todas tienen que estar respetadas y además ir descubriendo cómo en ese avance que llamamos hacia la humanización, ver que de toda esa profundidad en las culturas habrá tradiciones que no son como mm, lo más hermoso para traerla a este tiempo, determinados ritos, pero sí entender que en ese proceso cultural tuvieron un sentido. Se llamen ahora determinadas tradiciones que no tienen que ver con los derechos humanos en algunos casos o el trato hacia la mujer, y que reconociendo de dónde proceden y qué raíz tenían, podemos entenderlo y a la vez intentar ese diálogo también importante que necesitamos entre todas las culturas. Así que esto también es una cosa muy linda, el traer esa mirada luminosa hacia todas las culturas del mundo. Preguntarte, Mali, si en esta lista tienes en proceso o a la vista más lugares y más personas. Y agradecerte que hayas traído tu propia vida personal, la de tu abuela y luego su hermana también. Y bueno, si tienes alguna de esas personas más en la lista. Muchas gracias también. De mi familia, tú dices. Sí, y de algunos otros países en los que ya te hayas puesto la mirada. Sí, lo que pasa es que como tú sabes, Tino, el tiempo pues es un Ah, poquito restringido. Entonces, como esto es algo que vamos a continuar celebrando este movimiento cada agosto, o sea, sería algo bien interesante porque faltaron mucha gente, especialmente también en África, porque también ellos hubieron muchas personalidades que fueron lo que
lograron eh, mm, la independencia en lo que hoy tenemos esos diferentes países en África, que anteriormente esos países no sí, existían, pero dado a las circunstancias de la colonización, pues han ido surgiendo o surgieron. ujú, Entonces, como son tantos, lo que hemos pensado es seguir, por ejemplo, cada agosto, eh, también seguir mencionando esos personajes que no se mencionaron en este agosto, y ya mm, vienen otros agostos, pues seguirlos mencionando también, porque creemos que es bien importante y como tú podrás haber visto, esas historias no todo el mundo las sabe, no todo el mundo la ¿no? conoce, y Desconocida. sí, y queremos llevarla para que la conozcan. Por ejemplo, en el caso mío, pues también hay una historia, tanto de parte de mi abuelo materno, o sea, tanto de parte de la parte de mi mamá en este caso, como de la parte de mi papá, de parte de su papá, y de mi mamá de parte de su papá, y etcétera. Entonces, Mm, yo me he propuesto a seguir recolectando esas historias, porque de verdaderamente tenemos que contarlas. Si no hubiese sido por esta experiencia que yo tuve preparando todo este programa del mes de agosto, no hubiesen entendido tanto la importancia de todos estos personajes. Porque ahí digo, pero ven acá, ni mis mm, hijos ni mis nietos conocen estas historias, porque no sé si es porque uno es un poquito, o sea, como que no quiere, bueno, ellos hicieron eso, pero está bien. No queremos dar mucho, qué sé yo, pero como que vamos cambiando y vamos caminando caminos y las preocupaciones por todo lo del momento, que nos olvidamos ujú, de ellos. Y sí, ellos saben de sus abuelos y de sus abuelas, pero esas historias tan profundas no la conocen. Entonces yo dije, pero si yo no puedo hacer esto, yo no puedo pedirle a la gente que también hagan lo mismo si yo no lo estoy haciendo. Y ahí me di mm, cuenta, wow, mira lo importante de esto, mm, porque mis niños, mis hijos no conocen tan al detalle como yo lo he presentado, la historia. Entonces, y hay más todavía, o sea que no la presenté toda. Entonces dije, bueno, esto es importante, verdaderamente es importante. Y es importante mm, también por su identidad o por nuestra identidad, porque ellos dicen, imagínate, yo tengo, mi familia está regada por todos los lados. Yo tengo familia en Europa, yo tengo familia en el Canadá, yo tengo familia en los Estados Unidos, yo tengo familia aquí. Por todos los lados estamos regados. No somos muchos, pero estamos regados por todos los lados. Entonces, esos que están más lejos no conocen. Al menos que yo no le cuente, no lo van a mm, conocer, porque ya ellos están en otra vida, están en otra área, están en otro espacio, están con otras historias que si yo no la cuento, ellos no la van a conocer. Y me di cuenta de eso en este camino que estaba con estas preparaciones de la importancia. Y dije, wow, esto sí que tiene importancia por esa identidad, porque ahí ellos también van a poder identificarse, van a poder entrelazarse, interrelacionarse con ellos que nunca lo conocieron. Por ejemplo, mis nietos que nunca lo conocieron van a poder ver, wow, mira, mi bisabuela, creo que mi abuela, bueno, mi mm, tatarabuela, para ellos, que no tienen mucha información, que ahora tengan más información, van a poder identificarse en la época de ahora que ellos están viviendo, porque estamos viviendo épocas muy turbulentas. Entonces, ellos mismos se preguntan, pero ¿y qué yo hago? Y me preguntan, pero ¿y tú qué haces? Ven lo que yo hago, pero ven lo mío. Pero cuando ellos ya vean mis ancestros, nuestro linaje, lo que ellos también hicieron, van a decir, bueno, pero también eso fueron otras épocas difíciles, porque te cuento una cosa, por si no la sabía, Tino, mm, acá en la República Dominicana, en los años 60.
en los años 60, 61, 62, 63, 64, 65, fueron épocas bien difíciles. Fuimos invadidos por los norteamericanos en el 65. Ese primo hermano de mi papá, Guarocuya, regresó en el 1963 y se unió al gobierno que existía en esa época, que era Juan Bosch. Era un presidente que hoy en día podríamos decir socialista, donde cambió toda esa mirada, todas esas tradiciones que veníamos teniendo por más de 30 años de gobierno. Pero ¿qué pasa? Que dieron un golpe de Estado, porque los comerciantes y la élite no estaban de acuerdo con esos cambios y pidieron ayuda a los Estados Unidos, que dieron un golpe de Estado. Y en el 65, pues, la isla fue invadida, o la República Dominicana fue invadida por los norteamericanos y tuvieron una guerra donde también ganaron los dominicanos. O sea que esa época fue una época turbulenta también. Sin embargo, ellos se mantuvieron en sus principios, mantuvieron ese deseo de continuar con lo que es, como dije ahorita, lo que es justo, lo que es transformativo, porque querían transformar la humanidad, querían transformar el pueblo. Entonces, no es que la historia mía y que la historia de ellos estemos viviendo ahora en una época turbulenta. No, ellos también tuvieron su época turbulenta, donde tuvieron que navegar esa turbulencia de la manera más justa, más humana, para que se continuara esa continuidad de lo que se ha venido luchando por siglos y que sabían que habían personas que habían entregado su vida por la causa y ellos también querían continuar. Hoy en día yo deseo esa misma continuidad, deseo que continúe la paz, deseo que continúe la justicia, deseo que continúe la transformación de la humanidad. No hay nada diferente. De ellos a mi descendencia, no hay nada de diferencia. Entonces, yo creo que eso es algo bonito que yo he aprendido en este camino de agosto, de este movimiento del agosto negro, y me he enriquecido muchísimo. Y eso es lo que deseo, que todos ustedes y las demás personas también se sigan y se enriquezcan con estas informaciones. Muy agradecido, Mali. Y contar también eso que hemos comentado en otra ocasión, que ya que tenemos por lo menos la suerte de contar con medios libres y comunitarios como son algunas radios por acá, que cuentes con nuestro apoyo en la difusión y también a seguir comentando todo lo que surja en el canal y los proyectos que tú vayas lanzando hacia adelante. Pues Gracias. agradecido de nuevo. Gracias, Tino. Y sí, también vamos a seguir contando otras historias también de diferentes lugares. Por ejemplo, elegimos Latinoamérica porque estamos acá en esta parte y África porque venimos de allá, pero sí, queremos ver también otros lugares porque hablamos de los europeos y que son los colonizadores, pero ellos también tuvieron sus guerras o sus rebeliones, como le podríamos decir, donde también sufrieron opresiones, las diferentes culturas también, porque tenemos los moros. Ahí hubieron quiénes fueron los moros. Ya hoy en día en lo que es Europa ni siquiera cuentan quiénes fueron los moros. Los moros eran africanos, eran negros africanos. Y sin embargo, precisamente por eso, por su color de su piel, su historia ha sido borrada. Y hoy en día tú vas a Europa, especialmente a España, y esa área, Italia, España, esas áreas donde ellos pues fundaron más fuerte, no encuentras nada de ellos. Al contrario, ellos nada más te pueden decir, nos liberamos de los moros, pero no te van a decir que toda la estructura, la cultura básicamente, la base de esa cultura, y esas estructuras que hoy en día tienen esos países, fueron ellos que las construyeron, fueron ellos. Entonces, eso es lo que queremos también contar. Y como te digo, no solamente nosotros y ustedes, por ejemplo, también allá y en África, también en Europa, también ellos tienen su historia. Hay historia también allá. O sea, el africano también tiene historia en lo que es Europa y lo que ellos hicieron y cómo hoy no se cuenta su historia. Y
su historia está desaparecida. Entonces, ¿quiénes son los que le estamos contando de nuevo? Somos nosotros los afrodescendientes, somos los que estamos contando esa historia de los moros en Europa. Así que esto sigue. Verdaderamente es algo que continúa porque es un hilo bastante largo y sí, definitivamente va a continuar. Así que Y muchas gracias, amiga. gracias por tu apoyo y también gracias por tu apoyo con la radio y con la difusión y bueno, de eso se trata, de poder colaborar y apoyarnos uno con otros. Y hasta pronto, Mali. Hasta pronto, Tino. Ben, si tú tienes algo. No, no, ya, tú contestaste todo. And I'm just like Ok. perfectly with todo lo que estaba diciendo, específicamente cuando estaban hablando ustedes, estaba. Y yo quiero aprender mucho más ahora de los morros, ¿cómo era? Sí, Los moros. Yeah, yo sí, quiero aprender más de eso también, porque yo estaba, wow, yo no sabía esa parte, so, quiero saber más de eso, so, estoy excited para eso. sí, una historia Mm, hermosísima de 8 siglos en el sur de Europa, casi todo el sur de lo que ahora es el Estado español. Y es verdad, no mm. solo el lenguaje, sino todas las construcciones, un legado importantísimo. Y que es verdad, Mali, que todo eso va a servir para entrelazar las culturas, ver el valor de lo que han dejado, que es sumamente bondadoso. Ujú, Sí, sí, porque si tú te fijas, eso nos va de nuevo, nos va a decir, ven acá, pero si tú y yo vivíamos como hermanos ayer, ¿por qué hoy estamos divididos? ¿Qué está pasando? ¿Somos nosotros los que estamos provocando esa división o hay algún medio, hay alguien que desea que haya esa separación entre nosotros? Porque ellos ujú, convivieron allá por todo eso, por todos esos siglos, como tú dices. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy en día no queda nada de ellos. yeah, ¿Quién hizo eso? ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿por qué mantienen ese secreto? ¿Por qué lo mantienen escondido? Como dije al ujú, Ujú. principio, eso hay que traerlo a la luz. Ya ujú, no más, ya no esconder más. ¿Por ujú, qué? Porque eso es lo que trae más división. yeah, Y eso es lo que, sí, entonces eso es yeah. lo que estamos tratando también de hacer. Sí, que Y la Así que gracias. muchas verdad gracias. ¿Mm? cambia todo. El conocimiento nos acerca, es verdad. Ujú, Mm, ujú, definitivamente, definitivamente. Y créeme que eso es una lección que yo he aprendido con todas estas experiencias. Eso lo que me ha ayudado es acercarme más a mí y a los míos y a los demás. ujú, Así que sí, definitivamente, ese es un acercamiento que está ahí y está latente, esperando que nosotros nos reconectemos con eso. yeah. Me ha Mm. encantado, Mali, por este Ubuntu, hermosísimo. Mm. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, ya ahí seguimos compartiendo en lo que es el canal de YouTube y lo que son los podcasts, Hasta toda pronto. esta información Mm. para que se siga divulgando y continúe todo esto que queremos lograr con la humanidad. Así que Muchas gracias. gracias A Ben ti, ya ven, y hasta gracias prontito. Tino. A ustedes, Gracias, claro que sí. gracias. Chao. Hasta luego.